oyentes candidatos a Job Barcelona, disculpar estos minutos de demora. Quiero presentaros a Iván Pellegrín. Muchísimas gracias, Iván, por estar aquí, por participar desde Eurocontrol en Job Barcelona. Iván nos va a explicar el curso subvencionado de controlador de tránsito aéreo que ofrece Eurocontrol. Iván nació en Barcelona en el año 75 y trabajó como Flight Data Specialist para AENA durante unos años. En el 98 se embarcó en la aventura de crear este curso de control de tránsito aéreo con Eurocontrol. Así que desde el 2000 combina el trabajo de controlar aviones con el de experto en sistemas de control aéreo. Así que, Iván, cuando quieras, al final de tu presentación, si nos quedan unos minutos, podremos abrir un turno de preguntas que los candidatos nos van a hacer llegar a través de YouTube. Y cuando quieras, muchísimas gracias. Muy bien, primero, hola a todas y a todos. Gracias por atender esta mini conferencia online. Es algo que nunca hemos hecho, la verdad, y eso es todo un poco nuevo para nosotros, con lo cual esperemos que perdonen nuestros errores y simplemente estamos abiertos a cualquier pregunta que podáis tener. Lo primero, iremos un poco rápido porque tenemos un poco menos tiempo del que esperábamos y vamos a ir directamente al grano. Lo que estamos ofreciendo aquí, no sé si habéis visto alguno de qué se trata el control aéreo, pero lo que estamos haciendo aquí es introducir a la gente que quiere venir a trabajar con nosotros, pero para trabajar de controlador aéreo hace falta hacer un curso para poder ser controlador aéreo. Entonces, a diferencia de en otros sitios, lo bueno que tiene Eurocontrol, lo primero que hay que decir es que es un curso que está subvencionado, con lo cual la gente que viene a trabajar a Eurocontrol tiene que hacer el curso, pero ya directamente desde el principio va a tener un sueldo, que eso es muy importante para no tener que depender de nada ni de nadie. Aquí ya estamos compartiendo la pantalla, por lo que veo. No, todavía no, ¿eh? Has de pulsar el botón de compartir pantalla. Un momento también, que esto es nuevo para nosotros también. Abajo, en la barra de abajo, donde pone compartir pantalla. ¿Ya aparece? No, espérate. Aún no. Ahora aparecerá. Vale, ahora sí. Muy bien. Perfecto. Lo primero, para que la gente vea cómo puede hacer el curso, tenemos unos ciertos prerequisitos para poder hacer el curso con nosotros. El primero es tener menos de 25 años cuando empieza el curso. En el futuro cercano, se supone que los Estados miembros van a aprobar poder empezar el curso hasta los 28 años, pero esto no será antes del 2021. Además, tienes que tener educación secundaria y tienes que tener un buen nivel de inglés, algo así como el First Certificate sería un nivel más o menos combinable de lo que te hace falta. Iván, disculpa que te interrumpa. ¿Sí? ¿Puedes darle a modo presentación? Abajo de todo a la derecha en el PowerPoint, al lado de la barra de Zoom, hay una Presentation Mode. Sí, para que se vea pantalla completa, por favor. Vale, si no es igual, pero queda mejor. Ahora sí, ¿eh? ¿Me oís? Sí, perfecto. Adelante. Gracias. Además de tener la secundaria y tener una cierta edad límite, tienes que tener buen nivel de inglés, como hemos dicho, y ser miembro de tener un pasaporte europeo, vamos. Estar en condiciones médicas razonables y no tener todavía un servicio militar o algo así pendiente para poder trabajar con nosotros. Entonces, lo que ofrecemos es acceder a un trabajo muy, muy gratificante y con un gran nivel de responsabilidad. Y lo que tiene de buen Eurocontrol es que tiene unas condiciones muy buenas socialmente y tiene un gran salario cuando consigues pasar el entrenamiento. Aquí, para la gente que no tiene ni idea, que es mucha gente, por supuesto, de en qué consiste ser controlador aéreo, esto es una posición típica de control aéreo, donde trabajamos por parejas. Uno de los controladores, en este caso el de la izquierda, está hablando con los aviones y al mismo tiempo la controladora de la derecha está hablando con los centros alrededor para coordinar ciertas cosas. Pero bueno, eso ya lo aprenderíais más adelante. Aquí, por ejemplo, en la siguiente pantalla podéis ver lo típico que puede ver un controlador aéreo en Maastricht de cómo es el tráfico. Y en esta pantalla lo que vemos son, cada avión está puesto ahí con un cuadradito y vemos también que hay unos puntitos detrás que es de dónde viene el avión y una pequeña flecha adelante que es dónde va a ir en el siguiente minuto con la siguiente velocidad.
y lo que vemos también es el indicativo de cómo se llama el avión para poder hablar con él mientras hacemos el trabajo de controlador aéreo. Entonces, una pequeña introducción de dónde trabajamos. Eurocontrol es una multinacional europea que pertenece a la Unión Europea, de hecho, y trabajamos en el centro de control de Maastricht, que está al sur de los Países Bajos. ¿Y en qué consiste el control aéreo? Pues primero haremos una selección para ver qué gente está capacitada para hacer el trabajo. Es un trabajo bastante que te pide mucho también a veces y tienes que tener una cierta, bueno, pues eso, unas ciertas características que luego hablaremos de ellas, pero lo que consiste en que haremos un proceso de selección que es bastante duro y en este proceso de selección invitaremos a la gente a que venga a hacer los exámenes con nosotros, que de hecho en esto consiste la aplicación para el puesto. Y la gente que sea invitada, que se le pagarán todos los gastos para venir a hacer el examen, entonces si consigue pasar los exámenes, entonces se le ofrece un puesto permanente de trabajo cuando consiga acabar el curso, que es lo más interesante de todo esto. ¿Qué es Eurocontrol? Eurocontrol es un sitio de control civil y militar que comprende a 41 estados y que los estados los podemos ver en este pequeño mapa. Y lo que hacemos es que somos 1.900 profesionales, de los cuales somos unos 300 controladores, y estamos en 4 centros europeos. Pero de todos estos 4 centros, el puesto que ofrecemos de trabajo es para venir a hacer el entrenamiento, para venir al centro de Maastricht, al sur de Holanda, como hemos dicho antes. Esta es una visión aérea del centro donde estoy ahora mismo. ¿Qué es el MUA, que llamamos aquí el Maastricht Upper Area Control Center? Es un centro de control aéreo donde trabajamos a través de las fronteras. Normalmente cada país provee de control aéreo al cielo sobre el que está, pero Eurocontrol es una multinacional europea de la Unión Europea que de hecho no tiene fronteras y damos control aéreo a, como pone aquí, 1,85 millones de vuelos al año. En este caso, debido al COVID, pues va a ser mucho menos este año, pero bueno, a ver dónde acabamos. Y lo que hacemos es proveer de control de tránsito aéreo esta zona rosa que veis en el mapa siguiente, que es el Benelux, o sea, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y la parte noroeste de Alemania. ¿En qué consiste el control de tránsito aéreo? Pues básicamente es llevar los aviones de un sitio a otro con la seguridad. Y los aviones básicamente vienen a tu sector y tú les tienes que indicar cómo tienen que ir estos aviones de un punto a otro de una manera segura. Entonces, tenemos controladores aéreos que trabajan en aeropuertos, en la torre, como habéis visto muchos, pero en este caso el centro de Maastricht es un centro de control radar. Lo que quiere decir es que nosotros no vemos físicamente el avión, sino que lo vemos como hemos visto antes en la pantalla número 2 o así, de que vemos los aviones en una pantalla de radar y les damos las instrucciones a través de la radio, pero no los vemos físicamente como puede ser una torre de control. En este caso, como os he dicho, esto es para trabajar en el centro de control de Maastricht, que es, como podéis ver aquí, la sala de control, que es una sala bastante grande, podemos abrir bastantes sectores en cada momento. Lo que veis aquí delante, de hecho, es la zona de supervisión. En la zona izquierda se ven los sectores belgas, en la zona derecha están los sectores alemanes y militares y en el fondo están los sectores holandeses. El centro de control de Maastricht es un sitio bastante especial, de hecho, porque como es una multinacional europea, de hecho, es una cultura muy rica, porque tenemos controladores aéreos y de hecho el personal también de soporte de muchos países, con lo cual los empleados de Maastricht, en este caso de hecho es como está dividido en el de controladores y demás personajes de soporte, pero además, si os fijáis, hay una gran cantidad de nacionalidades. En este caso, por supuesto, por cercanía, los mayoritarios son Alemania, Bélgica, Holanda y el Reino Unido, pero luego ya vienen también controladores y personal de soporte español y luego tenemos de muchos otros países, lo que hace muy enriquecedor, de hecho, trabajar aquí porque conoces muchas nacionalidades igualmente. Entonces, cuando alguien quiere ser controlador aéreo, mandará su solicitud a mi compañero aquí, que es Nicolás, que es el jefe de recruitment, y la gente que se considere que es apta para hacer el examen, que ha cumplido todos los requerimientos, se le mandará una invitación para venir a hacer los exámenes. ¿Y en qué consisten los exámenes? Los exámenes son una cosa que se llama el FIST testing.
Bueno. El FIST testing son unos test diseñados por Eurocontrol que lo que hacen es poder determinar qué personas con una cierta, con razonable seguridad serían capaces de hacer el trabajo de controlador aéreo. Porque, como he dicho antes, es un trabajo bastante especial, que es muy crítico con los tiempos, que tienes mucha presión y tienes que tener unas ciertas aptitudes para poder conseguirlo. Entonces, para esto, la gente que se considere que es apropiada para venir a hacer el examen, se le invitará y vendrá a hacer el test este, que es el FIST. El FIST normalmente, con el COVID ha cambiado un poquito, pero normalmente está dividido en estas partes que veis aquí en la pantalla. La fase 1 y la fase 2 se hacen el mismo día. La gente que pasa la fase 1 se le invita a hacer la fase 2 por la tarde, y la gente que por mala suerte, por no conseguirlo, pues no pasa, pues entonces ya ha acabado los tests bueno, ya no puede seguir con el FIST 2, por supuesto. Y la gente que pasa el FIST 2 se le invita para el Assessment Center y la entrevista, que sería en otra ocasión. Se iría para casa y se le invitaría otra vez a venir a la segunda parte, que es un Assessment Center y una entrevista. No hay examen de inglés en sí mismo, debido a que todo el test es en inglés, con lo cual no hace falta tampoco medir el nivel de inglés, porque ya sale de por sí mismo. Se puede conseguir más información en el test en esta página de aquí. Hay muchos sitios, de hecho, en Internet en los cuales se dice que te preparan para el FIST, que te pueden ayudar, que sobre todo son de pago. Perdón. Pero nosotros no recomendamos que la gente utilice ninguna de estas páginas de pago. No tienen un gran sentido. Se recibe información de aquí, de Eurocontrol, ya de cómo prepararse para el FIST de una manera razonable. Y, de hecho, no es un examen que puedas preparar tampoco como una oposición. El FIST es un examen que mide aptitud en su mayoría, con lo cual no puedes prepararte como para hacer un examen normal. Lo que sí que puedes prepararte, por ejemplo, es cómo hacer una entrevista. Y esto puedes encontrar mucha información online también gratis, pero para el FIST en sí mismo yo no pagaría por recibir ningún tipo de educación. Aquí vemos una manera más detallada también de cómo es el FIST, incluyendo las partes, pero como hemos dicho, la parte que pone Estel, esta no se hace porque es la parte de inglés que no está incluida en nuestro test. ¿Qué habilidades buscamos para cuando alguien quiere ser controlador aéreo? Pues más que nada es eso, estamos buscando gente que sea dinámica, que sea capaz de tomar decisiones, que trabaje bien bajo presión. Esto en parte se es así y en parte también se aprende, debido a que el entrenamiento es muy completo. O sea, estamos hablando de un entrenamiento que dura varios años, pero como he dicho antes, todo el entrenamiento viene con un sueldo desde el principio, con lo cual no tienes ninguna dependencia económica ni desde casa, ni le estás costando nada a nadie. Y como hemos dicho, hacen falta unos tipos de habilidades en los cuales la gente tiene que poder depender para poder trabajar de controlador aéreo. ¿Cómo es el entrenamiento? El entrenamiento así a grandes trazas, al principio consiste en hacer un año de entrenamiento en Toulouse, en una universidad francesa, y de hecho es con alojamiento en el campus incluido, y consiste en entrenamiento teórico y parte en el simulador, y después de completar este entrenamiento en Toulouse se consigue una licencia de estudiante para poder venir a Maastricht ya a continuar con el entrenamiento. Ya he dicho yo que esto dura un año. Y cuando ya vienes a Maastricht ya empiezas con los simuladores y el trabajo en la sala de control con un controlador detrás tuyo asistiendo, y eso durará otros 2 o 2 años y medio, dependiendo de tus habilidades. Y una vez completas uno de los sectores, entonces ya tienes una licencia de control aéreo. ¿Cómo es el entrenamiento? Cuando empiezas, hay un montón de teoría, hay prácticas en el simulador para empezar a familiarizarte con el curso en sí mismo. Y el curso consiste normalmente entre 10 y 12 estudiantes, todos internacionales, todo el mundo viene más o menos en la misma, como diríamos, englobado en el mismo grupo, y tienes grupos de instructores que se te asignan para que sean tus coaches durante tu entrenamiento. Como pone aquí, los controladores son pagados desde el principio, eso lo hablaremos en un minuto, y normalmente hay entre 2 y 3 entradas a curso cada año.
Normalmente son en febrero, junio y octubre, pero en algunos casos con excepciones también dependiendo de las situaciones, como por ejemplo ahora con el COVID. La de junio y de octubre de este año serán canceladas, por ejemplo, y la siguiente será en marzo del 21. Con lo cual, la gente que teóricamente viniese a hacer los exámenes y pasase los exámenes, se le invitaría a empezar el curso en marzo del 2021. Si por razones muy... Pues eso, hay mucha gente que puede tener algún impedimento para empezar en marzo, se permite posponer al curso siguiente una vez y el siguiente sería octubre de 2021 en este caso. Históricamente, la gente que entra en el curso aprueba entre un 50%, pero últimamente debido a pues como pondríamos, un mejor recruitment, unos mejores instructores, se ha conseguido aumentar este número a un número más elevado entre un 70%. Pero estamos hablando de la gente que ha empezado el curso. Para empezar el curso primero hay que pasar el examen de FIST, que no hay que engañar a nadie, es un examen muy duro. Y estamos hablando de que el FIST, hemos hablado antes de que había fase 1, fase 2 y luego estaba el Assessment Center y la entrevista. La primera parte la suele pasar un 25%, o sea, estamos hablando de 1 de cada 4. El Assessment Center lo suele pasar de ese 25 un 50% pasa el Assessment Center, entre 12 y 13, y de ahí un 50% pasa la entrevista. O sea, que estamos hablando de que pasa el examen entero, el FIST, un 6%, un 7%, con lo cual es un examen duro, pero vale la pena. Con lo cual también es interesante también que la gente lo intente cuando todavía es joven, porque eso te da también la opción de probar a hacer el examen FIST un par de veces antes de estar en el límite de edad, porque mucha gente lo que dice es que la primera vez que lo hace, como que sorprende un poco y no das tanto como podrías dar en el examen, con lo cual a lo mejor podrías haber aprobado, pero a lo mejor porque te pilla todo un poco de nuevo, no puedes aprobar el examen. En cambio, si lo haces una vez más, digamos, has hecho primera vez con 18 o 19 años, al cabo de un par de años ya puedes volver a hacer el examen, porque cuando suspendes tienes un periodo de cooldown en el cual no puedes hacer el examen. Entonces la gente dice que luego la segunda vez, entre comillas, como que es más fácil, como que viene ya y sabe un poquito más a qué viene. Entonces es interesante intentarlo también un poco más joven. La gente también a veces dice, uy, yo me espero acabar el máster o me espero acabar la carrera o no sé qué, pero la verdad es que venir a hacer los exámenes lo único que te cuesta es un par de días de tu vida. Vienes invitado por Eurocontrol, te paga el hotel, te paga gastos, te paga el transporte, con lo cual, no sé, yo pienso que vale la pena venir a intentarlo y luego ya tienes tiempo para hacer tus decisiones propias. Como hemos dicho antes, el curso es subvencionado por Eurocontrol desde el principio. Cuando empiezas el curso en Toulouse, desde el primer día recibes un sueldo de 1.300 euros más o menos al mes netos. Y esto, además, incluye la residencia en el campus universitario de Toulouse. Durante el entrenamiento, el sueldo va incrementando gradualmente y cuando acabas el entrenamiento, lo quiere decir justo antes de acabar el entrenamiento, está rondando los 3.000 euros netos. Y después de acabar el entrenamiento son unos 7.000 netos por mes cuando ya tienes las licencias de controlador aéreo. Por supuesto, el dinero no tiene que ser la única motivación para hacer un curso así, pero es importante también para decir, bueno, tengo que hacer una decisión, tengo que irme a vivir fuera, tengo que tener unas posibilidades, con lo cual siempre va bien saberlo. Y una vez acabado el curso, las promociones de controlador aéreo, una vez ya has acabado, pues el sueldo va incrementando debido a una promoción interna y que simplemente es por el tiempo que pasas trabajando, no es por tiempo acumulado. El curso es duro también, sobre todo también cuando estás expatriado y vienes aquí, vienes a vivir aquí y muchas veces la gente suspende, hay muchas razones por las cuales la gente puede suspender, en algunos casos simplemente es eso porque no tiene la capacidad para hacerlo o otra vez, pero hay muchos factores externos también. Puede ser por estar también aquello de que echas de menos estar en casa, también vienes a vivir aquí al centro de Europa y te das cuenta lo oscuro que está todo durante la mayor parte del año, cuánta lluvia hay. Hoy, por ejemplo, hemos tenido como 17 grados de máxima lluvia, pero claro, es lo que hay que vivir en el centro de Europa. Pero bueno, es simplemente también estar buscando que la gente se adapte a estas cosas y eso no te quita de que una vez tienes tus licencias de control aéreo, no puedes ir a visitar, puedes ir a la playa de Barcelona bastante a menudo. Si queréis, lo que podéis hacer también es seguir
Maastricht UAC en social media, es importante también para estar informado de lo que puedes, bueno, hay un montón de plataformas que puedes seguirnos y yo os recomiendo que de hecho lo sigáis porque es muy interesante las fotos que ponemos aquí. También podéis ir a la página web para seguir buscando información y como ahora nos quedan ya unos 13 minutos, 14 minutos de presentación, me gustaría ya directamente pasar a las preguntas, si os parece. Perfecto. Muchísimas gracias, Iván. Muchísimas gracias también por controlar estupendamente el tiempo y tener tiempo para preguntas. Me gustaría que dejaras de compartir pantalla para que te veamos mejor y podamos esta parte de... Ah, sí, perfecto. Gracias. Vale, pues una de las preguntas es ¿qué requisitos y qué tipo de formación se requiere? ¿Qué tipo de titulación se requiere para acceder al curso? Como hemos dicho, los requisitos son tener la educación secundaria terminada, o sea, justo hasta el nivel antes de empezar la universidad. Que yo cuando me fui era todavía el instituto y el curso, el COU, que era aquel de aquellos tiempos. Ahora supongo que será acabar la secundaria obligatoria, ¿no? Es ahora la ESO, ¿verdad? Pero la ESO acaban con 16 años. Bueno, es todo lo que te falta. De hecho, puedes empezar Eurocontrol desde los 17, ¿no? 17. En 17 ya puedes, en teoría, entrar a hacer el curso de controlador aéreo. Ah, muy bien, interesante. La educación secundaria terminada y el nivel de inglés y tener eso entre 17 y 24 años. 25 no puedes haber cumplido antes de empezar el curso. No puedes haber cumplido los 25. Vale, ¿y dónde deben aplicar los candidatos que quieren tener opción a participar en el curso? Si vas a la página de Eurocontrol, www.eurocontrol.int, hay una parte que pone Become an Air Traffic Controller y simplemente ahí es el link más grande que hay, me parece, y puedes acceder a él y entonces ya te viene toda la información de cómo hacerlo, la aplicación para hacerlo. Perfecto. ¿Tener otro idioma aparte del inglés es un plus o realmente el inglés es lo único que se pide? Para control aéreo, en este caso, utilizamos solo el inglés, con lo cual el inglés es el único requerimiento que tiene. O sea, que tener... Sí, perdona. No, que tener otro idioma digo que no añade un plus. No. No añade un plus, vale. Solo a nivel social, que puedes tener aquí con otra gente que hable ese idioma. Claro, vale. Mi compañero me acaba de pasar el link que es ATCO, es Air Traffic, atco.eurocontrol.int, es el link directo para el trabajo. Perfecto, perfecto. Y otra pregunta que nos hacen nuestros oyentes. ¿Qué salidas profesionales internacionales pueden tener? ¿Pueden escoger un país donde trabajar? Ahora la oferta es Maastricht, pero normalmente es ahí. Correcto. Esta es una licencia para recibir el curso de control aéreo para Maastricht. Entonces, las licencias de controlador aéreo son muy específicas, con lo cual tú cuando acabas el curso tienes que trabajar en Maastricht y de hecho, si tuvieses que ir a otro sitio para trabajar, tendrías que hacer el curso en otro sitio. O sea que esto no te beneficia ningún... O sea, en este caso es para trabajar en Maastricht, esta oferta. Y está vinculada a otra pregunta que yo creo que está vinculada con esta, que también nos hacen, es, ¿puedes trabajar, o sea, si quieres trabajar como controlador aéreo en España, ¿te beneficia el hecho de tener el FIST? ¿Tienes que volver a pasar el FIST? ¿Tienes que volver a pasar un proceso diferente? No lo sé porque en España no sé cómo lo hacen. Yo sé que en España el problema ahora es de que además la gente para trabajar en aire tiene que de hecho pedir un préstamo para poder pagar el curso porque al revés que aquí, allí tienes que pagar para hacer el curso unos, no sé, son 70.000 euros o algo así, algo exagerado, o 60.000 euros. Entonces, aquí es completamente diferente. Aquí tú recibes un sueldo desde el principio, pero esto no tiene nada que ver con ir a trabajar a España. Supongo que al cabo de acabar el curso, tú tienes un compromiso con Eurocontrol de 4 años mínimos trabajados para Eurocontrol, ya que te están pagando el curso entero. Y luego podrías mirar posibilidades de cómo convertirte, hacer una conversión a otro sitio, pero normalmente lo que pasa es que la gente, como tiene condiciones tan buenas en Eurocontrol, prácticamente no se va nadie. Es muy difícil porque la gente prefiere incluso hacer el commute y decir, bueno, pues voy a trabajar una semana y media, luego me vuelvo a Barcelona una semana, etcétera, etcétera. O sea, que es más habitual esto que no el hecho de irse. También has comentado que se podía presentar o que era conveniente a veces si habías suspendido el FIST una primera vez,
volver a presentarte porque tenías más posibilidades, ¿no? De haber pasado la primera experiencia. ¿Hasta cuántas veces pueden presentarse los candidatos al examen del FIST? Un momento, que ¿Hay un límite? 2 veces puedes presentarte máximo. 2 veces máximo puedes presentarte. Vale. Y si tuvieras que pagarlo, ¿cuál sería el coste de la formación que vosotros ofrecéis subvencionada? Unos 700.000 euros. 700.000 euros. Por controlador. 700.000 euros la formación en todos los años. Sí. ¿Y cuántos estudiantes entran cada año en este? Como decíamos antes, normalmente teníamos, antes del COVID, teníamos 3 intakes por año, entre 10 y 12 estudiantes por curso. O sea, algo así como entre 30 y 36 estudiantes. Vale. Pero también, dependiendo de las circunstancias, esto se puede ampliar o reducir, todo dependiendo de muchos factores también. Es que dependemos tanto de, por ejemplo, cómo crece el tráfico hasta muchos otros factores. Pero 36 en este momento era lo que se consideraba máxima producción de estudiantes para el trabajo. Vale, también hay una pregunta relacionada con la situación actual de pandemia que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo habéis reaccionado a esta parálisis del transporte aéreo que estamos viviendo a raíz de la pandemia? Pues para nosotros lo cambió todo radicalmente. O sea, en este caso, nosotros, por ejemplo, en esta época del año teníamos normalmente unos 5.500 vuelos por día, que estamos en una zona muy, muy activa de tráfico, y ahora nos encontramos de que tenemos esta semana unos 1.800 y la semana pasada solo 800. O sea, imagínate, estamos hablando de que pasamos de usar 6 sectores en cada grupo de sectores, unos 16 a 18 sectores abiertos a todas horas, a tener 3 sectores abiertos. O sea, es como muy raro. Entonces, la adaptación ha sido venir menos a trabajar para minimizar la posibilidad de contagio unos a otros, hacer turnos como un poquito más largos para no solaparnos tanto y pues eso, intentar esperar a que vengan otra vez los aviones. O sea, es una espera intranquila, ¿no? Supongo. Claro. ¿Y cuáles son las soft skills que más valoráis en la entrevista, cuando hacéis la entrevista y cuando habláis de behavior, ¿no? De toda la parte esta del self-awareness? ¿Cuáles son las soft skills que más valoráis de los candidatos? Yo no soy experto ni soy entrevistador ni nada, pero estás buscando a alguien que sea adaptable, de que sea alguien con lógica, de que tenga una cierta personalidad, que veas que se puede depender de esta persona, de que es alguien que bajo presión es lo que buscas de un controlador aéreo, de que bajo la presión de tener una situación anómala, hablemos de una emergencia o demasiado tráfico o lo que sea, no te deje colgado. Es lo importante para ser un controlador aéreo. Eso, gente que trabaje en equipo, gente que no sé, es algo como que se va adquiriendo, pero en parte tiene que ser también un poco innato. Es una pregunta relacionada un poco con esto que estábamos hablando, ¿no? ¿Cómo se hace para no perder los nervios, ¿no? Para mantener esos momentos de emergencia o de tensión o de mal tiempo ante una tempestad, ¿no? Que hay muchos aviones volando. ¿Cómo se gestiona esto? ¿Tú lo has vivido en primera persona? ¿Cómo claro, se puede...? Esto lo vives, eso, entre comillas, a menudo. Es parte del trabajo, es un sitio con mucho, mucho tráfico y aprendes a llevarlo por dentro, que es un poco raro también, pero lo que haces es que durante las situaciones un poco límites, te encuentras como bloqueando todas estas sensaciones, todas estas emociones, y luego tienes que ser capaz de sobrellevarlas después. Claro, no te digo yo que no hay alguna vez que estás alguna noche sin dormir o alguna cosa así, ¿sabes? Por la tensión que llevas dentro del cuerpo, o sobre todo también la diferencia de trabajar turnicidad, ¿no? Que siempre es un poco raro lo de tener que trabajar hasta las 11 de la noche o en medio de la noche. Eso es todo un poco diferente de un trabajo de 9 a 5. Eso es un poco especial. ¿Y hay algún programa o alguna oportunidad a estas personas que ya entran a realizar algún tipo de actividades que les ayuden a llevar mejor este estrés? Sí, de hecho tenemos un programa bastante comprensivo ahora desde hace muy poco, hace como 4 o 5 años. Se está valorando cada vez más también el hecho de ayudar a la gente en estos aspectos, y tenemos un grupo que ayuda con
incluso con relajación. Incluso desde hace unos 4 o 5 años tenemos aquí una sala de relajación, puedes ir a hacer yoga, puedes hacer meditación. Se está tratando más de que la gente esté como más sólida consigo mismo, de hablar más, de no ser tú un núcleo único, y también eso de poder depender de otra gente y de al mismo tiempo mantener una salud mental, una higiene mental mucho más elevada. De hecho, está muy, muy potenciado aquí en este momento. Muy bien. Otra pregunta interesante. ¿Quieren conocer un poco tu experiencia personal? Brevemente, porque tenemos 2 preguntas más y yo creo que no nos va a dar tiempo a mucho más. Pero ¿cómo te metiste en esto y cómo lo llevas? Bueno, yo trabajaba de Flight Data en el centro de Barcelona, cuando todavía estaba ahí en el Prat. Y de hecho salió la posibilidad de venir a hacer los exámenes para Eurocontrol, que en ese momento se hacían en Hamburgo. Y yo decidí probar más que nada porque yo era lo que quería hacer. Y en ese momento, para ser controlador en España, hacía falta la carrera. Yo, la verdad es que pues, hacer una carrera aleatoria para poder presentarte me parecía un poco una pérdida de tiempo. Y cuando pasé los exámenes aquí, pues eso, es la suerte de conseguir un trabajo de por vida, algo que te enriquece, algo que te está pidiendo que sigas trabajando duro durante tu carrera, que es muy enriquecedor. Además, una de las cosas que no he comentado aquí ahora es de que yo, por ejemplo, yo tengo suerte, soy de la vieja escuela de contratos, con lo cual tengo la pensión a los 55 años. La gente que empieza ahora creo que la tiene a los 57, pero aún así es una edad muy buena para poder por lo menos seguir disfrutando de la vida con un buen sueldo. Muy bien. Otra pregunta interesante que nos hacen nuestros candidatos. ¿Pueden optar personas que sean extracomunitarias al programa de Eurocontrol o necesitan tener pasaporte europeo? Hay que tener un pasaporte europeo. Un pasaporte europeo. Un requerimiento fundamental porque pertenece a la Unión Europea el puesto. Vale, y creo que tenemos un último minuto, a ver si el horario laboral nos dicen, porque nos has dicho que tienen que trabajar por la noche, pero ¿trabajan 8 horas o trabajan menos de 8 horas? Trabajamos 7 horas y media y de las 7 horas y media puedes trabajar un máximo de 5 y media en posición. O sea, como hemos visto a los chicos antes trabajando delante de la pantalla, o sea que tienes que tener un mínimo de 2 horas de descanso. A veces extiende un poco más, pero bueno, aquí hay bastantes facilidades para poder descansar. Tenemos un gimnasio, tenemos unas ciertas facilidades que hay sala de música, hay sala de tele, hay un montón de facilidades para poder relajarte mientras tanto que no tengas que estar trabajando. Horario, pues puedes trabajar, el primer turno que es el M1 empieza a las 6 de la mañana, normalmente son 7 horas y media, y el último turno que empieza a las 3 y media de la tarde y acaba por supuesto a las 11, y luego ya empiezan los turnos de noche que son de 11 a 6 y media de la mañana. Pero ya te digo, puedes trabajar cualquier hora de la mañana del día y trabajamos una rotación de 4 trabajados y 2 descansados, con lo cual tu fin de semana es cada vez 2 días antes. ¿Qué más se puede decir? Trabajamos, entre comillas, comparado con un trabajo de oficina, trabajamos pocos días, entre comillas. Trabajamos unos 210 turnos brutos al año, de los cuales hay que quitar las vacaciones, que con unas ciertas modificaciones puede ser unos 30 días laborables, con lo cual acabas trabajando unos 170, 165 días al año en los cuales tienes que venir a trabajar. Muy bien, muy interesante. Iván, pues hemos acabado a tiempo. No sé si les quieres decir a los candidatos que te están viendo desde YouTube alguna recomendación para ellos, para que se animen. Sí, solo muchas gracias por atender. Esto es, estoy muy contento de que haya venido alguien, porque la verdad es que todo esto es muy nuevo para nosotros también, pero estamos muy contentos de haberlo hecho. Y yo lo que le diría a la gente es que no deje de hacerlo por falta de ímpetu, porque la verdad es que es un trabajo muy bonito, es algo que es de por vida, es unas condiciones muy buenas, y no sé, yo es como todo, tienes que decir, de vez en cuando tienes que decir, mira, esto una oportunidad que me ha aparecido delante, me lanzo y quién sabe, igual de aquí a 15, 20 años estás aquí trabajando ya establecido y es como yo, ¿sabes? Vienes a probar la aventura y de repente te encuentras, yo me vine aquí en el 98, o sea que imagínate, es cuestión de a veces decir, mira, ahí voy a lo que salga, y al principio lo único que te cuesta es un par de días de tu vida, te pagan el viaje hasta Maastricht para venir a hacer los exámenes, es una ciudad muy bonita en el sur de Holanda. No sé, yo entre comillas lo veo fácil, creo que la gente debería animarse a hacer la solicitud. Qué bien, pues muchísimas gracias, agradecemos un montón el tiempo, la explicación,
Creo que es una muy buena oportunidad para los jóvenes. Agradecemos a Eurocontrol que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias también a todos los que nos habéis seguido desde YouTube. Y te despedimos, Iván. Hasta pronto. Y muchísimas gracias de haber estado. Gracias, un placer. Gracias. Y ahora nuestros candidatos que estáis en YouTube os recomendamos quedaros porque tenemos ahora la conferencia del grupo Bonpreu con Albert Aranda, que nos hablará de Bonpreu y del sector de la alimentación. Empezaremos a las 7 en punto. Muchísimas gracias. Hasta ahora.